No fue el asesino en serie más prolífico de la historia. Otros mataron a más gente, pero ninguno jugó el juego como él. Durante años aterrorizó a California, no solo con un arma, sino con un bolígrafo. Convirtió su cacería en un espectáculo mediático, burlándose de la policía, retando al FBI y desapareciendo en la niebla de la historia. Este no es solo el relato de un asesino, es la historia del rompecabezas criminal perfecto. La historia del asesino del Zodíaco. A finales de los 60, el verano del amor acababa de terminar, pero una sombra oscura se cernía sobre el norte de California. Todo comenzó como un crimen trágico y aparentemente aleatorio. En diciembre de 1968, dos adolescentes en su primera cita, David Faraday y Betty Lou Jensen, fueron asesinados a tiros en un camino rural. La policía no tenía pistas ni motivo. Durante meses, el caso se enfrió. Hasta el 4 de julio de 1969, otra pareja fue atacada. Darlene Ferry murió, pero su acompañante, Michael Mageau, sobrevivió milagrosamente. Y aquí es donde el monstruo encontró su voz. Una hora después del ataque, un hombre llamó a la policía. En la llamada no solo confesó el crimen de esa noche, sino que se atribuyó el asesinato de los adolescentes del año anterior. Y al final, pronunció las palabras que lo definirían para siempre. Habla el Zodíaco. Con esas palabras, el juego había comenzado. Pero no se conformó con una llamada. Quería los titulares. Poco después, 3 periódicos de San Francisco recibieron cartas idénticas. En ellas daba detalles que solo el asesino podría conocer, pero venían con un ultimátum. Publiquen el criptograma que adjunto en su portada, o mataré a una docena de personas ese fin de semana. Era un código de 408 caracteres. La policía y el FBI estaban perplejos. Pero en menos de una semana, una pareja de profesores, Donald y Betty Harden, lo descifraron. El mensaje, plagado de faltas de ortografía, revelaba una mente perturbada. Afirmaba que le gustaba matar gente porque era mucho más divertido que cazar animales, ya que el hombre es el animal más peligroso de todos. El Zodíaco no solo era un asesino, era un publicista de su propio terror. Y justo cuando la policía creía haber visto lo peor, el Zodíaco subió la apuesta a un nivel teatral y aterrador. En septiembre de 1969, en el lago Berryessa, una joven pareja, Brian Harnell y Cecelia Shepard, estaban de picnic. De repente, un hombre corpulento se acercó. Su apariencia era la materialización de una pesadilla. Vestía una capucha de verdugo negra, gafas de sol y un peto con el símbolo del Zodíaco bordado en el pecho. Los amenazó con una pistola, los ató y luego, con una calma espeluznante, los apuñaló repetidamente. Cecelia murió. Brian de alguna manera sobrevivió. Antes de irse, el asesino caminó hasta el coche de Brian y dibujó su firma en la puerta, junto con las fechas de sus ataques. No era solo un crimen, era una performance. Quería que su imagen quedara grabada en la mente de todos. Y lo consiguió, pero su acto más audaz aún estaba por llegar. Esta vez, en el corazón de una de las ciudades más grandes de América. El 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Stine fue asesinado a tiros en San Francisco. El asesino se tomó su tiempo. Se llevó la cartera, las llaves y, lo más importante, arrancó un trozo de la camisa ensangrentada de Stine para usarlo como prueba irrefutable. Y aquí ocurrió uno de los mayores fracasos de la investigación. 2 oficiales vieron a un hombre blanco corpulento alejándose de la escena, pero por un error de comunicación buscaban a un sospechoso negro. Lo dejaron ir. Es muy probable que la policía de San Francisco haya hablado cara a cara con el asesino del Zodíaco y lo dejaron marchar. Días después, una carta llegó al San Francisco Chronicle. Dentro, el Zodíaco se burlaba de la incompetencia policial y adjuntaba la prueba definitiva: el trozo de la camisa ensangrentada. El mensaje era claro: yo tengo el control, siempre estoy un paso por delante. A partir de aquí, el Zodíaco se centró más en la guerra psicológica. Sus cartas se volvieron más frecuentes y amenazantes. La más infame fue su amenaza de atacar un autobús escolar. Describió con detalle cómo dispararía a los neumáticos y luego acabaría con los niños mientras salían. El pánico fue total. Durante semanas, los autobuses escolares en todo el norte de California fueron escoltados por convoyes policiales. El Zodíaco, con solo tinta y papel,
había logrado aterrorizar a millones. Envió más criptogramas. Uno de ellos, el C300X40, prometía revelar su nombre. Permaneció sin resolver durante 51 años hasta que un equipo de aficionados lo descifró en 2020. ¿El gran secreto? Más burlas. El texto decía que no le tenía miedo a la cámara de gas porque lo enviaría al paraíso antes. Nunca reveló su nombre, solo jugó con la esperanza de todos. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué nunca lo atraparon? La respuesta es una mezcla de mala suerte, tecnología limitada y errores humanos. Los crímenes ocurrieron en diferentes condados, dificultando la comunicación policial, y no existían las pruebas de ADN. Se investigó a más de 2.500 sospechosos, pero la atención siempre volvía a un hombre, Arthur Lake Allen. Las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Vivía cerca de la primera escena del crimen, usaba un reloj marca Zodiac y un amigo testificó que Allen había hablado de matar gente y usar ese nombre, pero su caligrafía no coincidía. Sus huellas no coincidían, y años después de su muerte, una prueba de ADN parcial de la saliva en los sobres tampoco coincidió con la suya. ¿Fue él? ¿O solo una increíble y trágica coincidencia? Después de 1974, las cartas cesaron. El Zodíaco se desvaneció, se convirtió en un fantasma, un mito. En las décadas siguientes surgieron otros sospechosos como Gary Francis Post, identificado por investigadores independientes en 2021, pero el FBI y la policía mantienen el caso oficialmente abierto. El verdadero legado del Zodíaco no es su número de víctimas, es su éxito. El éxito en crear un personaje más grande que la vida, manipulando a la prensa y aterrorizando al público. Su victoria final no fue escapar de la cárcel, fue escapar de la identidad. Al nunca ser atrapado, se aseguró de que su nombre, Zodíaco, viviera para siempre, mientras que su verdadero rostro se perdía en el anonimato. El hombre detrás de la capucha podría haber sido tu vecino, el cartero, un colega, un hombre que vivió y murió llevándose el secreto más oscuro de California a la tumba. Un rompecabezas sin solución, un juego que solo él sabía cómo ganar. El misterio del Zodíaco sigue fascinando a medio mundo. ¿Cuál crees que fue la clave de su éxito para no ser atrapado? ¿Su inteligencia o la incompetencia policial? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te apasionan los grandes misterios sin resolver, suscríbete y activa la campana, porque en nuestro próximo video investigaremos la increíble desaparición de D.B. Cooper. No te lo pierdas. Gracias por ver.